el cielo estaba completamente despejado. Ni una sola nube, ninguna señal de tormenta. El sol brillaba con una fuerza implacable sobre la tierra de Israel, pero esa claridad cegadora escondía una sentencia invisible. Nadie lo sabía todavía, pero el cielo estaba a punto de cerrarse. No por capricho, no por casualidad, sino por una decisión divina. En aquellos días, el rey Acab gobernaba, un hombre que había hecho lo malo ante los ojos de Dios, más que todos los reyes antes de él. No solo se había apartado del Señor, sino que había arrastrado al pueblo entero hacia la idolatría. Junto a su esposa Jezabel, introdujo la adoración a Baal, levantó altares falsos, persiguió a los profetas de Dios y contaminó la tierra con injusticia y pecado. La gente seguía con sus vidas, sembraban, cosechaban, comían y bebían. Pero espiritualmente, la nación estaba seca, los corazones se habían enfriado, las oraciones ya no llegaban al cielo verdadero. Y cuando una nación le da la espalda a Dios, tarde o temprano, el cielo responde. Fue entonces cuando apareció un hombre del que nadie había oído hablar en Elías, el tisbita. No llegó con un ejército, ni con fama, ni con títulos. Llegó con una palabra de Dios ardiendo en su boca. Se presentó delante del rey Acab y sin temor, sin titubear, sin rodeos, declaró: vive el Señor, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. No era una amenaza humana, no, era un deseo personal. Era un decreto celestial. En ese preciso instante, el cielo se cerró. Al principio, nadie se preocupó demasiado. Un día sin lluvia no asusta. Una semana sin lluvia todavía parece normal. Pero los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses y los meses en años. La tierra empezó a agrietarse. Los ríos se secaron en los campos, se marchitaron. El ganado moría de sed y el hambre se extendía por toda la nación. Lo que parecía un simple cambio climático era, en realidad, una llamada desesperada de Dios al arrepentimiento. Mientras tanto, Dios escondió a Elías no porque tuviera miedo, sino porque el tiempo del juicio aún no había terminado. El Señor lo envió al arroyo de Quirait, donde fue sustentado de una manera sobrenatural. Los cuervos, aves consideradas impuras, le llevaban pan y carne cada mañana y cada tarde. El mismo Dios que cerró el cielo abrió una fuente de provisión en medio del desierto. Pero hasta el arroyo se secó, porque cuando el cielo se cierra, nadie queda exento, ni siquiera el profeta. Y entonces Dios habló otra vez. Envió a Elías a Sarepta, a la casa de una viuda pobre, una mujer que solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite. Estaba a punto de preparar su última comida para ella y su hijo, y luego dejarse morir. Pero Dios la había escogido a ella. Cuando Elías llegó y le pidió agua y pan, la mujer le respondió con una sinceridad desgarradora: no tenía nada. Estaba al final de sus fuerzas. Entonces, Elías le dijo unas palabras que solo pueden venir de alguien que confía plenamente en Dios. No temas, haz como has dicho, pero hazme a mí primero una pequeña torta. No era egoísmo, era una prueba de fe, era obediencia. La viuda obedeció, y el milagro ocurrió. La harina no escaseó, y el aceite no disminuyó durante todo el tiempo que duró la sequía. Mientras la tierra moría, Dios sostenía la vida en medio de la escasez. Pasaron los años, 3 años largos, 3 años de cielo cerrado, 3 años en los que Baal, el supuesto dios de la lluvia, no pudo hacer absolutamente nada. El pueblo clamaba, pero no había respuesta. Los falsos dioses guardaban un silencio sepulcral. Entonces, Dios decidió que era tiempo de hablar otra vez. El Señor envió a Elías de regreso a Acab. El encuentro fue tenso. Acab llamó a Elías el que perturba a Israel, pero Elías respondió con la autoridad que venía de Dios: no soy yo quien perturba a Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque habéis dejado los mandamientos del Señor. Fue entonces cuando Elías lanzó un desafío que marcaría la historia para siempre. Convocó al pueblo, a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Asera, en el monte Carmelo. Allí, delante de todos, se decidiría de una vez por todas quién era el verdadero Dios. Elías se dirigió al pueblo con una pregunta que todavía resuena hoy: ¿hasta cuándo dudaréis entre 2 pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. El pueblo guardó silencio. Se prepararon 2 altares, 2 sacrificios, y una condición muy clara: el Dios que respondiera con fuego. Ese sería el verdadero Dios. Los profetas de Baal comenzaron primero. Clamaron desde la mañana hasta el mediodía, gritaron:
Andanzáronse, cortaron el cuerpo en un ritual desesperado, pero no hubo voz, no hubo respuesta, no hubo fuego. El cielo seguía cerrado y en silencio. Elías incluso se burló de ellos, no por arrogancia, sino para demostrar la impotencia de sus ídolos. Griten más fuerte, les decía. Quizás está meditando, o está ocupado, o tal vez está dormido y hay que despertarlo. Pero Baal no respondió, porque Baal no era Dios. Aun cuando llegó el turno de Elías, hizo algo muy significativo. Reconstruyó el altar del Señor que estaba en ruinas. Lo hizo con 12 piedras, representando a las 12 tribus de Israel. Preparó el sacrificio y luego hizo algo totalmente inesperado. Ordenó que empaparan el altar con agua, 1, 2, 3 veces. El altar quedó completamente mojado, con agua corriendo por todas partes. Humanamente, eso hacía imposible que el fuego prendiera. Espiritualmente, eso preparaba el escenario para la gloria de Dios. Entonces, Elías oró, no gritó, no repitió frases sin sentido, no hizo un espectáculo. Simplemente, con calma y confianza, dijo: Respóndeme, Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú eres Dios. Y en ese mismo instante, el fuego cayó del cielo. No fue una pequeña llama, fue un fuego consumidor que devoró el sacrificio, la leña, las piedras, el polvo y hasta el agua que llenaba la zanja alrededor del altar. Al ver esto, el pueblo entero cayó rostro en tierra y clamó a una sola voz: El Señor es Dios, el Señor es Dios. Ese día, Dios respondió con fuego, pero aún faltaba algo. El cielo seguía cerrado. Elías subió a la cumbre del monte Carmelo y se postró, poniendo su rostro entre las rodillas. Comenzó a orar intensamente. Mandó a su criado a mirar hacia el mar. No hay nada, respondió. 7 veces oró Elías. 7 veces envió al criado a mirar, y a la 7ª vez, el criado volvió con una noticia. Veo una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar. Era pequeña, parecía insignificante, pero para Elías era suficiente. Se levantó de inmediato y declaró que una gran lluvia venía. Poco después, el cielo se oscureció con nubes y viento, y una lluvia torrencial cayó sobre la tierra reseca. El cielo se abrió. La sequía había terminado. Dios había hablado una vez más. La historia de Elías nos enseña que cuando Dios cierra el cielo, no lo hace para destruir, sino para despertar. La sequía no era solo falta de agua, era falta de Dios. Y cuando el pueblo volvió su corazón al Señor, el cielo se abrió de nuevo. Hoy en día, muchas personas viven bajo cielos cerrados, con corazones secos, una fe apagada, una esperanza marchita. Pero el mismo Dios que cerró y abrió el cielo en los días de Elías sigue siendo el mismo hoy. Él responde a la obediencia, honra la fe y escucha la oración sincera. Si sientes que el cielo está cerrado sobre tu vida, no te rindas. Dios sigue obrando, a menudo en silencio. Una pequeña nube puede cambiarlo todo. Si esta historia ha tocado tu corazón, te invito a suscribirte y a compartir este mensaje. Pero sobre todo, te invito a buscar a Dios con todo tu ser. No sigas viviendo entre dos caminos. Decide hoy seguir al Dios verdadero, al Dios que abre los cielos en el tiempo perfecto. El Dios de Elías también puede obrar en tu vida hoy. Gracias por acompañarme.